Grandes enseñanzas que tenemos que seguir aprendiendo. Vamos ahora a hacer lectura de la palabra del Señor. Vamos a hacer lectura de la palabra en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 8. Espero que pueda tener su Biblia cercanamente, pero en todo caso va a salir también en el dispositivo que se ha conectado. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amada Iglesia, después de hacer esta lectura, queremos dar pase a quien nos compartirá la reflexión en esta mañana, nuestro amado pastor José Luis Juárez. Adelante, amado pastor. Gracias, Guillermito. Buen día, queridos hermanos. Una vez más, gracias a esta preciosa gracia que hemos estado recordando en el Señor a través de cánticos. Pero no queremos que solo se quede en un cántico, ¿no? Que sea una vivencia diaria, permanente, que nos sostenga. La gracia fue extendida a nosotros para sostenernos, porque esta vida como discípulos de Cristo es imposible que lo podamos llevar adelante en nuestras propias fuerzas. Vamos a orar, hermanos queridos. Entendiendo eso, vamos a orar antes de entrar a este tercer tema de esta pequeña serie que yo les dije que yo estoy cerrando este domingo. Pues el siguiente domingo, que ya estamos el primer domingo del mes de octubre, estaremos aperturando una nueva serie que estará basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de su Espíritu, que pueda conducirnos a través de la palabra, ¿no? Señor, con humildad nos acercamos delante de ti. Padre, entendiendo que no es en nuestras fuerzas, ni siquiera es en nuestro propio conocimiento que podemos alcanzar sabiduría, Señor. Todos tenemos cierta capacidad para ser sabios terrenalmente hablando, pero Señor, ¿cuánto nos falta a nosotros para alcanzar la ciencia y el conocimiento tuyo si tú no lo das, si tú no lo otorgas? Si tú, Señor, no llevas nuestra mente y corazón a través de esa ciencia y sabiduría para deleitarnos primeramente en el Espíritu de tu palabra, para que nuestra mente, a través de la mente de Cristo Jesús, nos pueda ayudar a comprender y entender en todas nuestras limitaciones, Señor, en esta mañana, con todas nuestras carencias, con todas nuestras debilidades, con todas nuestros aciertos, errores, con todas nuestras caídas y levantadas, Señor. Si no hubiera sido por tu gracia, Señor, no podríamos llegar hasta este día. Y si no fuera por esa gracia, no podríamos, Señor, entrar a tu palabra y pretender entender y saberlo todo, Señor. Aún reconocemos que estamos en este largo proceso que nos ha tocado vivir, Señor, a través de la santificación. Pero hoy en esta mañana, Padre, buscando comprender estos obstáculos a nuestras propias vidas que nos impiden, Señor, obedecerte en la gran comisión recibida. Padre, no es agregar un fragmento de conocimiento a lo que ya sabemos. Es descubrir el escollo, es descubrir el obstáculo. Y Señor, tampoco es retirarlo en nuestras propias fuerzas. Al identificarlo, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento, dice tu palabra, Señor. De verdad que necesitamos con mucha humildad hacer esto en esta mañana. Al reencontrarnos con tu palabra, Señor, por favor, muéstranos nuestros propios escollos, Señor.
Muestra nuestros propios obstáculos que nos impiden culminar en un ser testigos de ver tu obrar poderoso, milagroso, Señor, en la salvación de las vidas a nuestro alrededor. Padre, nos postramos delante de ti con un corazón muy humilde, necesitados, Señor, de tu guía, necesitados de tu aliento de vida sobre nuestro espíritu, necesitados del poder de tu palabra, Señor, para saber qué hacer, qué decir, cómo actuar, cómo vivir, Señor. Así que nos sumimos completamente delante de tu presencia, Padre bueno, donde quiera que nos encontremos en este instante y en la situación que tú nos halles, Señor, en esta mañana. Que tu benevolente gracia una vez más nos acoja y nos conduzca a través del camino estrecho hacia los caminos antiguos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Estábamos viendo en las dos últimas sesiones pasadas, solamente para refrescar nuestra memoria y centrarnos en este último tercer tema, como les decía, de esta pequeña serie, de por qué no obedecemos a la misión de Dios. Vimos que un gran impedimento hace 2 semanas atrás era el hecho de confiar en el Señor. Y es terrible no confiar en Dios. Nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros decimos que confiamos en el Señor, pero ¿cuánto nos cuesta entrar por esa parte práctica de cada asunto nuestro, poder dejarlo en las manos de Él y confiar realmente que Él va a hacer? Pero no suficiente con ese problema. Nos encontramos con un segundo problema la semana pasada, y es que no solamente no creemos y no confiamos en el Padre, si no confiamos en el Padre, eso nos lleva por esa misma pendiente a desconfiar de su propio Hijo, porque el Padre envió al Hijo. El Hijo es el que revela al Padre. Entonces no confiamos en el Padre, no vamos a confiar en el Hijo y no vamos a confiar, diga lo que diga. Eso lo desmenuzamos la semana pasada. Estos ya son grandes escollos para obedecerle a Dios, hermanos. Pero hay un tercero, que es el que queremos analizar en esta mañana. Los 2 primeros problemas que hemos visto como causales para no obedecer a la misión de Dios, básicamente se refieren a la persona de Dios en relación a la gran comisión. Los 2 problemas tienen que ver con Dios, la persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tendríamos que agregar. Pero el tercer impedimento que vamos a analizar en esta mañana, o escollo, para obedecer la gran comisión, tiene que ver ya no con la persona de Dios, tiene que ver con la persona de nosotros. ¿Y cuál es el gran escollo que encontramos en nosotros mismos? Que no logramos entender la totalidad de la dimensión de nuestra identidad en Cristo. Es decir, no entendemos bien en lo que nos hemos convertido, o en lo que nos ha convertido Dios, sería más propiamente la expresión. Apenas nos entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, ocurre una transformación milagrosa. Jesús le dijo a Nicodemo, lo definió como nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento no lo traemos nosotros, lo trae Dios. Es una operación sobrenatural. Cuando ocurre el nuevo nacimiento, nuestra identidad cambia, hermanos. Pero es ese punto el que no logramos comprender. ¿Qué tiene que ver esto con la gran comisión? Pues tiene que ver mucho. Es nuestra nueva identidad la que nos hace conscientes de nuestra misión. Lo voy a decir de esta manera y espero que lo anote, no solamente en el papel que está anotando, sino en su mente y en su corazón, y le dé vueltas todo el resto del día. El Señor nos ha dado vida, nos ha hecho renacer con una misión específica. No nos ha hecho nacer por nacer. Él no es un padre desnaturalizado que como dicen algunos, si le escuchas, se me chispoteó, ya pues quedé embarazada. No. Él sabe exactamente por qué da a los hijos. La Biblia dice que son bendición. Son bendición de Dios. Entonces eso significa que Dios tiene un propósito, sea como fuere. Y cuando digo sea como fuere, hay niños que van a nacer con una excelente salud. Hay niños que no. Y uno dice, no, se equivocó el Señor, algo hizo mal. Dios nunca hace nada mal, hermano. Nosotros no entendemos la economía de Dios, no entendemos sus pensamientos que son más altos y más sublimes que los nuestros. Él tiene propósitos para cada persona. Nos hizo como nos hizo porque tiene un propósito que cumplir a través de nuestras vidas. ¿Cuál será ese? Nos toma casi toda una vida comprender y entender esto. ¿Por qué? Porque Dios nos asigna una identidad. A cada quien nos asigna una identidad. Ahora,
Esa parte es la que no entendemos y que está ligada a la misión de Dios. Si Dios nos hace nacer, nos da vida con una misión específica y nos da una identidad para eso, entonces Dios sabe lo que hace, pero no entendemos esa parte de nosotros y no logramos conectar nuestra nueva identidad con la misión que hemos recibido. Y ese es un gran escollo, mis hermanos. Cuando no entendemos eso, no hacemos nada. Vivimos más para nosotros, pero no vivimos para la misión para la cual nos dio vida Dios, para la cual nos creó, para la cual nos tiene en este mundo, para la cual te puso en esta universidad y no en otra, para la cual te puso en este trabajo y no otro. Pudo haber 1000 trabajos en el cual te pudo haber colocado Dios. Es soberano Él. Nos hizo nacer en esta familia y en estas condiciones de riqueza, pobreza, escasez, miseria, qué sé yo. Pero Él quiso que naciéramos allí porque tiene un propósito que quiere desarrollar con nosotros por la identidad que nos ha dado. No logramos entender eso, hermanos. Ahora, fíjese, ¿se ha percatado usted en esa identidad que Dios nos da cuando ya llegue el Señor Jesucristo, cómo Jesús identificaba a aquellos que lo seguían, a los suyos, cómo los llamaba incluso? Jesús no les decía, hey, mis queridos seguidores, ven, tengo una enseñanza para ustedes. No, tampoco les decía, oigan, mis ayudantes fieles, vengan, que tengo algo especial para ustedes. Tampoco les decía a ustedes, síganme mis admiradores o mis hinchas, por último, detrás de mí todos ustedes. Nunca usó esos términos, esos adjetivos para calificar a los 12 o a otros más que le seguían. Revisemos un poco el texto bíblico para ver cómo Jesús los identificaba. Y esto nos habla de la identidad, que para Jesús la tenía bien en claro, los veía en esa identidad, ¿no? Juan capítulo 13, por ejemplo, versículo 34 y 35. Espero que esté bien con su cuaderno ahí, porque vamos a movernos muchísimo en las escrituras en esta mañana. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Les dice el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy. A sus discípulos les está diciendo eso, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y lea bien, versículo 35, dice, en esto conocerán, ¿en qué esto? En que se amen unos a otros como Él nos ha amado, a eso se refiere. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Jesús los está tratando exactamente por su identidad, por lo que son mis discípulos. No le está diciendo mis admiradores, mis seguidores, mis ayudantes, mis hinchas. No, mis discípulos. Los van a conocer como mis discípulos si obedecen este mandato. Ámense unos a otros. Y específicamente, en otra ocasión, en la acción de seguirle específicamente a Cristo Jesús, lea Lucas capítulo 14, Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 27, Jesús les aclaró esto de arranque, como decimos, ¿no? Les dijo, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta es la condición. No es solo seguirme porque soy lindo, porque les gustaría estar detrás de mí, o venir conmigo, escuchar lo que enseño. No, quien quiera ser mi discípulo, fíjate cómo los califica. Los llama, los califica como discípulos. Está viendo Jesús la identidad de ellos. Y los está ayudando, al usar estas expresiones, los ayudaba a entender a ellos mismos la identidad que tenían para con el Señor. Ahora, no solamente el Señor Jesucristo. Si usted revisa las escrituras, se da cuenta que las demás personas, ¿cómo identificaban a los que seguían a Jesús? Lucas capítulo 5, una vez más el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo 33, Lucas 5, 33. Un grupo de escribas y fariseos están queriendo criticar a los discípulos de Jesús y le preguntan al Señor, ¿no? En este versículo, ¿por qué los discípulos de Juan, se refieren a Juan Bautista, ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, es decir, los discípulos de los fariseos? Pero los tuyos, les dicen a Jesús, se refiere a sus discípulos, los tuyos comen y beben. Ese los tuyos es una clara referencia a los discípulos del Señor. Pudieron decir a tus discípulos, pero usaron los tuyos porque están haciendo referencia a los discípulos de los fariseos y a los discípulos de Juan el Bautista. Entonces siguen en esa línea de pensamiento. Los tuyos, es decir, tus discípulos, ¿no? Referencia a los discípulos de Jesús.
Entonces, eso nos muestra que la gente, hermanos, los identificaba a ellos como discípulos de Jesús. Si avanza un poco en Lucas hasta el capítulo 9, versículo 40, encuentra allí, se recuerdan a este hombre que trajo a su hijo endemoniado y le dice al Señor Jesucristo, he rogado a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Rogué a tus discípulos. Mire, la gente los identificaba muy bien. Los discípulos de Jesús eran identificados como tales con claridad, no solo por el Señor, por la gente misma. Pero la pregunta es esta, mis hermanos. ¿Entendían ellos lo que significaba ser discípulos de Cristo? ¿Entendieron a qué habían sido llamados por el Señor Jesucristo? ¿Lo entendían bien? Por lo menos sabemos que uno de ellos no lo comprendió y terminó traicionándolo. Saben perfectamente que nos referimos a Judas. Pero fíjese la gravedad de este asunto. Fue uno de los 12. ¿No? Fue uno de los 12, pero no entendió lo que era ser un discípulo de Cristo Jesús y las implicancias de ese llamado a ser discípulo de Cristo. Pero fíjese, al no comprenderlo, terminó traicionándolo. Así que la predicación, escuche bien lo que voy a decirle, la predicación del evangelio a través de ese hombre, Judas, nunca se dio. Nunca se dio, hermanos. El plan redentor de Dios no se frustró por la traición de Judas. El plan redentor de Dios continuó, pero ese hombre en especial perdió el privilegio de ser un portador del evangelio de Jesucristo. No sé si está viendo la gravedad de este asunto. Al apóstol Pedro casi corre la misma suerte. Casi corre la misma suerte. Pudo haber sido uno más como Judas, que a través de él no corrió el evangelio y no se frustró el que el evangelio pueda llegar a todas las personas, pero Pedro hubiera perdido el gran privilegio de ser un portavoz y un medio a través del cual la predicación del evangelio hubiera corrido. ¿Por qué? Porque Pedro se arrepintió y fue restaurado en el ministerio. Esa es la gran diferencia. Pero esos dos ejemplos, hermanos, nos ayudan a comprender que no todos entendían a plenitud, comprendían su llamado a ser discípulos de Jesús. ¿Usted cree que nos diferenciamos de Pedro o de Judas? Para nada, hermanos. El problema subsiste. Seguimos teniendo ese problema. Con esto en mente, nos permite entrar a nuestro primer punto en esta mañana. Entonces, ¿qué significa el llamado que Cristo Jesús nos ha hecho para ser sus discípulos? ¿Qué es lo que significa? Si no nos queda, yo decía, este es un gran escollo, no comprendemos en profundidad lo que significa ser discípulos de Cristo. No entendemos esa identidad nueva que nos ha dado. Entonces, ¿qué significa esto, no? Déjeme explicarle y abrir el tema, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, a sus primeros discípulos, usted recordará, no los llamó para que sean sus discípulos. Usted revisa los 4 evangelios y no hay ninguna parte donde el Señor los llame, hey, Pedro, ven, vas a ser mi discípulo a partir de ahora. No, no existe esa frase en boca de Jesús. No, Jesús no les dijo, vengan, síganme y yo los voy a hacer mis discípulos. Nunca dijo eso Jesús. No los llamó, y explico esto un poco, no los llamó a ser sus discípulos, hermanos, porque eso era obvio. Ellos sabían que si dejaban todo para seguir al llamado de Jesús de sígueme, sabían que si seguían a este rabí, si seguían a este maestro, era para convivir con él cada día, era para recibir sus enseñanzas, era para aprender a su lado. Es decir, sabían perfectamente que se convertirían en sus discípulos. Eso era obvio. Y digo obvio, de repente no tanto para nosotros, pero para ellos sí, porque en el tiempo de Jesús esta práctica de rabís, maestros y discípulos era totalmente conocida y practicada. Por eso la gente hablaba de los discípulos de Juan el Bautista o los discípulos de tal cual rabí. Antes, incluso el Señor Jesucristo ya venía, un poco antes de Jesús, había 2 grandes maestros judíos, Gilel, Gamaliel, eran maestros muy nombrados y muy reconocidos en la enseñanza de Israel. Es más, algunos de los discípulos de Juan el Bautista terminaron siendo discípulos de Jesús.
Entonces, en el tiempo de Jesús, la práctica de seguir a un maestro y transformarse en un discípulo era bien conocida. Entonces, ellos entendían la implicancia. Era obvio que si iban a seguirlos, se transformaban en discípulos. Jesús por eso no necesitaba decirles, vengan, sean mis discípulos. Veamos más de cerca este asunto para que me comprenda bien. ¿Recuerda usted cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos? Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, dice, que estaban echando la red en el mar. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Verso 19. Y les dijo, venid en pos de mí, les dijo, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, después de que acaba de decir esto Jesús, ellos dejan al instante, dice, las redes y siguen a Jesús. Concentrémonos por unos instantes, mis hermanos, en las palabras de Jesús para comprender su significado, ¿correcto? En aquella frase, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Los llamó primeramente a estar con Él. Venid en pos de mí. Los primeros los llamó para estar con Él. Y al llamarlos para estar con Él en primer lugar, eso significaba no solamente intimidad con Cristo Jesús, sino que se transformaban automáticamente en sus discípulos. Vuelvo a repetir esto, no lo entenderemos nosotros o no será tan obvio si es que no comprendemos ciertas prácticas del tiempo de Jesús, ciertas prácticas judías me refiero. Para entender esta figura es necesario comprender ciertas costumbres judías incluso. Le explico rápido para que usted tenga un panorama. Los niños judíos hasta los 12 años aproximadamente tenían un tipo de enseñanza, ¿no? Que empezaba en el hogar siempre. Al cumplir los 13 años y entrar en la adolescencia, a partir de los 13 años iniciaban ya estudios superiores. Y todos los que podían pagarse una buena educación asistían a lo que se llamaba hasta el día de hoy un Beit Midrash. Los Beit Midrash son casas de interpretación de las escrituras. Entonces, era un lugar que quedaba separado de la sinagoga. A la sinagoga acudían los judíos para recibir enseñanza, pero las Beit Midrash eran unos lugares separados de la sinagoga donde específicamente se trabajaba la interpretación. Allí los alumnos podían recibir una especie de educación superior, digamos, como lo conocemos hoy en día, guiada por un maestro de la ley. Tenía que ser un maestro de la ley. Ahora, de hecho, mis hermanos, el hecho de estudiar en un Beit Midrash era un privilegio de pocos. Por eso se dice que Pedro, Andrés, todos los pescadores no tuvieron la oportunidad de ir a un Beit Midrash. Solo tuvieron enseñanza desde el lado de las sinagogas, ¿no? Pero no tuvieron esta oportunidad. Muy pocos eran los privilegiados los que iban a un Beit Midrash. Así que si un joven se iniciaba o quería iniciarse en el mundo rabínico, entonces llegaba a ser un escriba por esos estudios o un doctor de la ley. Así se llegaba a ser un doctor de la ley o escriba. Para eso debía asistir a una de estas escuelas. Entonces, lo que hacía el alumno era elegir un tutor o un maestro o un rabino, de renombre, por cierto, y seguirlo con la condición de que ese rabino o ese maestro lo aceptara como alumno o discípulo. Ejemplo para que conocemos en las escrituras, el gran apóstol Pablo, por ejemplo, fue aceptado, él eligió a Gamaliel, pero tuvo que esperar que Gamaliel le diera el visto bueno y lo tomara como discípulo, porque Gamaliel pudo haberlo espectorado simplemente, ¿no? Y punto. Pero lo aceptó y él fue educado, por eso los pies de Gamaliel, dicen las escrituras. Ahora, todo joven aprendiz, o sea, el que era aceptado por el maestro, debía ser totalmente sumiso a ese maestro como lo era con su padre. Era como un segundo padre, una segunda autoridad en ese sentido, me refiero. Y también debía estar listo siempre para servirlo a su maestro o para acompañarlo donde fuera. En algunos casos, en vez de que el joven se ofreciera para seguir los estudios y elegir el maestro, era al revés. El maestro o el rabino podía ver cierto potencial en algunos de sus alumnos
Entonces, él los invitaba a ser sus discípulos. Ese era un gran privilegio, un gran privilegio. Entonces, esa práctica muy judía nos permite ver algunos episodios de las Escrituras en que por eso 2 discípulos de Juan el Bautista terminan siendo discípulos de Jesús. Y la Escritura nos revela por lo menos el nombre de uno de ellos, que era Andrés. Del otro no hay mucha claridad quién fue el segundo, pero de Andrés sí, que ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista un día dice, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, Andrés y el otro discípulo dijeron, ¿cuál? Entonces Juan lo señaló y ellos se levantaron, dice, y a partir de ese instante empezaron a seguir a Jesús. Y Jesús volvió y le dijo, ¿a quién buscan? Bueno, queremos saber dónde vive, Señor. ¿Quiere ver dónde vivió? Y los llevó con él y desde ahí se quedaron con Jesús. Entonces hubo un cambio allí. O sea, ahí está la figura, ¿no? Ellos expresaron su deseo de que Jesús pasara a ser su maestro y Jesús los aceptó como discípulos y se quedaron como discípulos. Entonces, se da cuenta las implicancias de esta expresión, venid en pos de mí, dijo el Señor. Era para estar con él, pero al estar con él automáticamente se transformaban en discípulos suyos. Y os haré pescadores de hombres, les dijo Jesús. Con esa expresión, el Señor Jesús, podemos ver que les está dando a estos nacientes discípulos, les está dando una nueva identidad, hermanos. Os haré pescadores de hombres. Toda su vida, estos habían sido pescadores, toda su vida. Habían crecido en ese ambiente. Esa era su identidad. Pero ahora aparece el maestro y los llama porque ve en ellos lo que nadie puede ver, potencial para ser lo que deben ser delante de Dios. Entonces, pero ese llamado que les hace el Señor, en ese llamado les comunicó una nueva identidad. O sea, su antigua identidad, yo sé, dijo el Señor, yo sé, su antigua identidad es ser pescadores. Todos habían sido pescadores. Pero yo los voy a hacer pescadores de hombres. Les estaba comunicando una nueva identidad. El conocido texto de Juan 1:2, hermanos, que creo que todos ustedes lo conocen perfectamente, apunta en esa misma dirección. Mas a todos, dice Juan, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El transformarnos en hijos de Dios, ¿no? El transformarnos, mejor dicho, de ser hijos del diablo a hijos de Dios, ¿acaso eso no es un cambio de identidad también? Claro que lo es. Entonces, hasta ese versículo nos muestra esa nueva identidad que podemos tener en Cristo Jesús. Esto nos lleva al segundo punto en esta mañana. ¿Qué significa para los discípulos de Cristo que su identidad ha cambiado? ¿Qué significa eso, mis hermanos? Porque si no comprendemos eso, no vamos a saber cuál es nuestra misión, ni vamos a poderla realizar. ¿Qué significa para los discípulos de Cristo que su identidad ha cambiado? Primero, permítanme darles una definición de lo que es identidad en sentido general. ¿Qué es la identidad? Si estamos hablando de identidad. Ok, la identidad se puede definir como el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. O sea, son ciertos rasgos, ciertas características muy singulares que nos permiten identificar, ¿no? A una persona. Creo que todos, la mayoría conocen al pastor Max. No hay dos pastor Max. Usted me dará la razón. El pastor Max tiene ciertos rasgos, ciertas características, ciertas dimensiones, ¿no? Cierto color. Y es inconfundible. No puede haber otro clon igual a él, ¿no? Entonces, esos rasgos y estas características lo hacen único. Es distinguible en el conjunto de toda la iglesia, de todos los demás hermanos, ¿no? Ok, entonces eso es la identidad. La identidad, pero cuando hablamos de identidad personal, la identidad personal está formada por esos rasgos que lo hacen a uno precisamente identificable. Rasgos que lo hacen a uno precisamente identificable. Decimos nosotros que la identidad de una persona está hecha a esas propiedades que perduran en el tiempo y que la hacen a esa persona
distinta a las demás y reconocida como un individuo particular. Ahora, esta definición trasladémosla a las Escrituras y veamos si es así, si realmente se identifica a los discípulos de Cristo por esos rasgos que los hacen precisamente identificables, únicos, particulares, a diferencia de todo el conjunto de seres humanos. Juan capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo en este capítulo nos va a mostrar o va a enseñar este contraste tan marcado entre estas dos identidades que mencionaba hace un instante, ¿no? A la cual pertenecen todos los seres humanos, hermanos. Todos los seres humanos pertenecemos o a una o a otra. ¿A cuál de esas dos identidades? Bueno, hijos del diablo o hijos de Dios. No hay más, hermanos. Acá no hay punto intermedio, no hay que... no, solo dos identidades. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios, ¿hijos de quién somos? No somos hijos del aire, somos hijos del diablo. No estoy exagerando esto, hermanos. Lo va a ver usted. Jesús le está diciendo a un grupo de judíos, les dice a un grupo de judíos que pretenden, han manifestado que quieren ser discípulos de Cristo y quieren seguirle como tales, ¿no? Y le están reclamando al Señor Jesucristo orgullosamente que ellos tienen una estirpe no reconocida. Verso 39, si se da cuenta, dice, nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. Orgullosamente estaban identificados con esa identidad que tenían desde sus ancestros, ¿no? Pero fíjese lo que les responde el Señor Jesucristo. Versículo 42. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fíjese cómo Jesús está aclarando quién es Él. Les está diciendo claramente esto. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Él mismo da la respuesta. Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, este texto es riquísimo, mis hermanos, Jesús va a hacer un contraste acá. Yo le voy a mostrar la siguiente, por favor. La columna de la derecha, en frases rojas que usted tiene ahí en el texto, simplemente lo que he hecho es extraer de lo que dijo Jesús. Él se está identificando, hay ciertas características de él como hijo de Dios, pero que también son aplicables a nosotros. Si nosotros somos de él, tenemos que tener esas mismas características. Como cuáles, por ejemplo, Jesús dijo en el verso 42, que yo he venido, pero no he venido por mí mismo, ¿no? Sino que el Padre me ha enviado. Y si Él está ahí presente, Él es un ejemplo vivo de obediencia. Entonces Jesús está diciendo, yo soy obediente al Padre. En el versículo 45 dice, yo digo la verdad, no me creéis por eso. Y esa es una característica de Jesús, como hijo de Dios. Él siempre habla la verdad. Habla y siempre va a hablar la verdad, porque esa es su esencia. Todo hijo de Dios debe hacer lo mismo, ¿se entiende? Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado o puede decir que yo soy culpable? Eso está diciendo el Señor Jesucristo. Y cuando hace esa pregunta, obviamente nadie podía decirle, no, yo te vi pecando, no, si tú eres un pecador, no, a ti sí te fue, no, yo sí te vi transando, yo te vi esto. Nadie podía dar testimonio de eso. Con eso que está diciendo el Señor Jesucristo, que Él no pecó. Él no era un pecador más de todos los judíos. Él nunca pecó. Y en el verso 47, cuando Él dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Él dijo mucho antes que Él había venido de Dios. Entonces, Él es de Dios. Entonces les está diciendo que Él oye las palabras del Padre. Entonces tiene ahí 4 características fundamentales, principales, de todo hijo de Dios. O sea, Jesús está encarnando todas estas características, como decía, que es aplicable a todo hijo de Dios. Pero en el mismo texto hace el contraste el Señor. La siguiente, por favor, en la parte de la izquierda,
tienen todas las características particulares, los rasgos que hacen identificable a los hijos del diablo, ¿no? Por ejemplo, verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, ¿no es cierto? Me amaríais, y eso significa que los que no son de Dios, que son hijos del diablo, no aman al Hijo de Dios. Un hijo del diablo jamás va a amar al Hijo de Dios, a Cristo. Verso 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les preguntó el Señor, porque no podéis escuchar mi palabra. Los hijos del diablo ni entienden ni escuchan la palabra de Cristo. Es más, es un fastidio para ellos. Versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, categóricamente no dice que son seguidores del diablo, capte usted esto, dice, son hijos del diablo, son. En esencia, son hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer por eso, porque en esencia son del diablo, entonces obedecen al diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mientras Jesús obedece al Padre, ellos obedecen al diablo. Se da cuenta que son rasgos característicos que muestran la identidad de estas personas, ¿no? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, está describiendo lo que es el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, ¿no? No pueden permanecer en la verdad. Si su padre, que es el diablo, nunca permaneció en la verdad, los hijos son igual, nunca permanecen en la verdad. Versículo 46, o en el mismo versículo 44, es mentiroso, los hijos son mentirosos, igual que el padre. No oyen la palabra de Dios, versículo 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, les está diciendo, ¿no? Ellos no oyen la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Entonces, si ve ahí, yo les situé el contraste en las dos columnas derecha e izquierda, que es lo que está haciendo Jesús, es la intención de Jesús que ellos se percaten. Jesús está mostrando los rasgos característicos, identificables, muy particulares. En otras palabras, está diciendo, esta es la identidad de los que somos hijos de Dios, esta es la identidad de lo que son los hijos del diablo. Ahora, agárrese de su silla para que lea lo que le voy a mostrar. ¿A quiénes está hablando esto? ¿A quiénes está diciendo esto? Versículo 31 del capítulo 8 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Primero dijera eso. O sea, Jesús, todo lo que acabamos de revisar, se lo estaba diciendo a los judíos que habían creído en él. Y a este mismo grupo le está diciendo, ¿no? Claramente, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No todo el que cree, hermanos, el que dice creer en Jesús, es discípulo de Jesús. Entonces te dirá, ¿y estos entonces quiénes eran? No sé, admiradores, seguidores, hinchas, no sé qué más llamarles, pero no eran discípulos. Categóricamente no eran discípulos. El pasaje es revelador, hermanos, en ese sentido. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. No todo el que dice que cree en el Señor es discípulo en automático. Estos creyeron, pero se puede seguir a Jesús porque admiran mucho a Jesús, les encanta lo que dice, como a veces llegan a nuestra iglesia, ¿no? Nos encanta esta iglesia, ¿por qué? Porque no sé, me gusta cómo alaba, me gusta que hay palabra, pero eso no significa que sean discípulos en realidad. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, deja en claro cómo es la identidad de los que son hijos de Dios en su propia persona y lo que hacen. Y en contraste a lo que son los hijos del diablo y lo que hacen los hijos del diablo. Esos son rasgos que los hacen a cada uno de ellos precisamente identificables, hermanos. Ahora, no es suficiente con esto. Este ejemplo es tremendo para ver esas dos identidades, pero necesitamos revisar un texto más, esta vez en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 hasta el versículo 20.
dice así el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Y ya nomás eso ya es tremendo, hermanos, porque las cosas viejas pasaron y ahora dice, han sido hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿De qué está hablando? Nueva identidad, hermanos. Claramente está hablando de nueva identidad. Las cosas viejas se refieren no solamente a nuestro pasado, sino ese pasado va hasta Adán. Eso ya se cierra ese ciclo, esa identidad, esa naturaleza de pecado que heredamos desde Adán, y dice que somos nuevas criaturas, nueva identidad, hermanos. Es más, no solamente es nueva identidad, porque acá hay una cuádruple bendición, ¿no? Con esa nueva identidad. Versículo 18, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y todo esto procede de Dios, ¿no? Quien nos reconcilió con Él mismo, ¿no? Es una nueva relación con Dios. Recuerda que la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Entonces, en esta nueva identidad hay una nueva relación con Dios, obviamente. Una nueva relación con el Señor, ¿no? Y cuando expresa versículo 19, y nos dio el ministerio de la reconciliación, y explica, es decir, y se está explicando, ¿no? ¿De qué se trata que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra reconciliación. El ministerio de la reconciliación es el servir a las personas para reconciliarlas, guiarlas a que se reconcilien con el Señor. Y para eso se necesita una palabra dada por Dios. No es mi argumento. Dios tiene que dar el argumento, Dios tiene que dar la palabra. Por eso hace esa combinación. Nos dio el ministerio de la reconciliación, pero dice que nos dio la palabra de reconciliación. No es solamente palmearle a la gente, reconcíliate con el Señor. No, esas son mis palabras. Pero otra cosa es abrir el Evangelio y le muestro en el Evangelio por qué debe reconciliarse a la persona. Esa es la palabra reconciliación. Pero eso nos muestra esta tercera bendición, un nuevo propósito de vida, hermanos. ¿Cuándo estamos al servicio de la gente para reconciliarla con Dios? Ni sabíamos la existencia de esto fuera de Cristo. Entonces, no solamente nos dio una nueva identidad, nos dio una nueva relación con Dios, nos dio un nuevo propósito de vida. Este propósito de vida sí vale la pena vivirlo, ¿no? Es de gran peso y de gran altura. Ahora, aquí encaja en el siguiente versículo, versículo 20, por tanto, está concluyendo el apóstol Pablo, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo. Les rogamos, reconcíliense con Dios. Somos embajadores de Cristo. Nos ha dado una misión de vida. Fíjese qué completa es la identidad que nos ha dado el Señor, hermanos. No es solo llamarnos sus discípulos, ¡ay, qué bonito soy discípulo de Cristo! No, ha aperturado una nueva relación con Dios, ha dado un propósito de vida y obviamente hay una misión detrás de ese propósito de vida. Ahora, escuche, Dios espera que cumplamos ese propósito, esa misión de vida. Y al cumplir esa misión de vida estaremos cumpliendo el propósito de vida para el cual nos redimió, y eso hablaría de nuestra relación con Dios y eso hablaría de nuestra identidad con Dios. Me explico, hermanos. Entonces, este es un gran escollo. ¿Por qué no culminamos? Si usted se da cuenta, usted dice, yo tengo a Cristo Jesús, ok, nueva criatura soy en el Señor, perfecto. Entonces usted tiene nueva identidad. Dios es mi Padre, está hablando de su relación con el Señor, pero ¿habla usted de su propósito de vida? ¿Habla usted de la misión de su vida? Así tan igual como habla que es nueva criatura, que Dios es su Padre, hable también del ministerio de reconciliación, que es su responsabilidad de todos nosotros. Hable usted de que es embajador de Cristo, y un embajador de Cristo tiene resultados, tiene frutos. Si alguno está en Cristo, fíjese, regreso al versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué maravillosa verdad, hermanos.
De verdad, qué maravillosa verdad. Qué gran milagro que nosotros no solo somos testigos, sino que disfrutamos. Miren, si Pablo habla que en Cristo y por el Evangelio ocurre una nueva creación, porque eso nos está diciendo aquí, entonces Cristo crea una nueva identidad. Si ocurre una nueva creación, tiene que crear una nueva identidad. Eso no lo hace cualquiera. Ahora, al hacer eso, obligadamente nos hace recordar, mis hermanos, el apóstol Pablo, que anterior a esa experiencia de encontrarnos con Cristo Jesús, ya fuimos creados originalmente por Dios. Como vemos en Génesis capítulo 1, 26 y 27, fuimos creados por las manos de Dios. Dios nos dio forma, Dios sopló aliento de vida sobre el barro y fue un alma viviente, dice, luego sacó la costilla, creó a la mujer, y ahí están los dos primeros seres humanos sobre la tierra. ¿Quién hizo eso? El Señor, enteramente lo hizo el Señor. Cuando Dios creó todas las cosas, mis hermanos, Él dejó para sí el final de su obra maestra, hecha como el evento principal de la creación, el hombre y la mujer creados a su imagen y semejanza. O sea, el proceso de creación culmina justamente con la creación del hombre y posteriormente con la creación de la mujer. Eso lo dejó al final, lo pudo haber hecho al inicio, pero lo hizo al final. Por eso se le llama al hombre la corona de la creación. Me dejó reflexionando la expresión de John Piper cuando él explica esta verdad de nuestra creación a imagen de Dios, lo explica de la siguiente manera. Lea usted con cuidado, por favor. Dice, mi identidad fundamental es que soy diseñado por Dios para exhibir y hacer visible la identidad de Dios. Mi naturaleza fundamental es que yo he sido creado por Dios para desplegar y lucir la naturaleza de Dios. ¿Entiende usted lo que está diciendo? Dicho en corto o en pequeño o en criollo, como prefiera llamarle, nosotros hemos sido creados, nuestro diseño debe reflejar la gloria de Dios, debe mostrar a Dios, eso está diciendo Piper. Te pongo un ejemplo para que lo veas más claramente. Si tú y yo pusiéramos una imagen del general San Martín, conocido para todos nosotros, del general San Martín en el centro de Lima, ¿no? ¿Por qué la pondríamos? ¿Qué es lo que quisiéramos obtener con esa imagen del general San Martín en medio de Lima? Obviamente que la pondríamos ahí para el propósito o lo que quisiéramos lograr es llamar la atención de la gente a la figura del general San Martín. Ese es el propósito, ¿cierto? Entonces, creo que debemos preguntarnos, con ese sencillo ejemplo, debemos hacernos la siguiente pregunta. Y por favor, mastícala con cuidado en tu mente. ¿Para qué Dios crearía 8 millones de imágenes de Él a imagen y semejanza de Él en el planeta Tierra? Y estoy hablando de 8 millones, que es aproximadamente a lo que nos hemos aproximado ya los habitantes de toda la Tierra, seres humanos, 8 millones de seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué Dios crearía 8 millones de imágenes de Él en el planeta? Piensa en el ejemplo que te puse de la imagen de San Martín puesta en la mitad del Lima. Es lo mismo. La respuesta es simple, hermanos. Para captar y llamar la atención hacia Dios mismo. Para llamar nuestra atención a la persona de Dios. Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza. Es para llamar la atención hacia Dios mismo. No levantas tú una imagen de alguien con la intención de que nadie lo note. No. Igual, hermano, tú, yo, todos nosotros fuimos creados a imagen de Dios para reflejar a nuestro Creador. Y eso es lo que eres tú, hermano, hermana. Esa es tu identidad, reflejar a tu Creador. Pero la caída del hombre en pecado, esa identidad fue estropeada. La imagen de Dios quedó totalmente opacada en el ser humano. Desde entonces, desde ese momento, Génesis capítulo 3, no hemos podido, hermanos, reflejar la imagen de nuestro Creador correctamente, como lo hacía Adán al inicio, antes del pecado.
La Biblia, decía yo hace un instante, dice que somos enemigos de Dios. Esa descripción que da la Biblia de nosotros como enemigos de Dios refleja perfectamente el estado en que quedó estropeada nuestra identidad personal inicial antes de la caída por el pecado. Así quedó estropeada la imagen y semejanza de Dios imprimida en nosotros. En ese estado, hermanos, analicemos un poco el resultado y el problema y las implicancias de esto. En ese estado de imagen torcida, de imagen y semejanza de Dios totalmente empañada, caída, en ese estado, ¿cómo podríamos mostrar a otras personas la imagen de Dios en nosotros? ¿Cómo evangelizaríamos a otras personas y decirles que hay esperanza para su vida, esperanza de cambio, de transformación? ¿Cómo podríamos decirlo? Por eso necesitamos a Jesucristo, porque Jesucristo repone todo eso, porque solo Él pudo comprarnos a precio de sangre para que recuperemos la comunión con el Padre y también recuperemos así nuestra identidad personal como creación de Dios, como imagen y semejanza de Dios. Volviendo al texto de 2 Corintios capítulo 5, dice el apóstol Pablo en el versículo 17 de 2 Corintios 5, dice el apóstol Pablo allí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo hizo esto Dios, hermanos? ¿Cómo lo hizo? El mismo apóstol Pablo lo responde en el versículo 21, y dice en el versículo 21, dando respuesta: al que no conoció pecado, dice, ese es Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Puede usted ver, hermanos, cómo la obra de Cristo restaura nuestra verdadera identidad? Lo estamos leyendo, el apóstol Pablo nos lo está mostrando claramente. La frase "para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él" significa para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros. Hermanos, no hay autojustificación. Solamente Cristo puede justificarnos. Es decir, de personas injustas, al recibir a Cristo como Señor, nos transformamos en nuevas, o Él nos transforma en nuevas criaturas justificadas. Pasamos de injustos a ser justos. Eso es nueva identidad, mis hermanos. Esa es totalmente una nueva identidad la cual el Señor nos da. No la podemos obtener nosotros, no la fabricamos, no la imitamos. Es una obra sobrenatural. El cambio de identidad es una obra sobrenatural. Pero acá viene nuestro tercer punto. ¿Qué implicancias tiene esa nueva identidad? ¿Qué implicancias tiene esa nueva identidad? Bueno, permíteme describirte algunas de las implicancias sobre nuestra vida, y esto espero que te ayude a entender cada vez mejor el hecho que en la identidad que tenemos o que Cristo nos ha dado, en Él hemos sido creados como nuevas criaturas con una misión. ¿Usted se va a dar cuenta de esto? ¿Qué implicancias tiene esta nueva identidad? Bueno, en primer lugar, nos capacita para cumplir nuestro propósito de existencia. ¿Y cuál es nuestro propósito de existencia? Adorar solamente a Dios, según lo que tenemos entendido en Efesios capítulo 1, ¿no? Nos capacita, esta nueva identidad que Cristo nos da en el nuevo nacimiento, nos capacita para cumplir nuestro propósito de existencia, adorar solamente a Dios. Te abro el panorama de este punto. La caída de Adán y Eva, Génesis 3, nos hizo heredar la naturaleza de pecado. Eso dice claramente el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 2, Romanos 5, 2. Pablo es claro en eso cuando dice: el pecado entró en el mundo por un hombre, ese es Adán. Y por el pecado, o sea, entra el pecado y por el pecado entró la muerte, dice. No muerte física solamente, muerte eterna. Y así la muerte, dice, pasó a todos los hombres. Por eso todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron. Nosotros nacemos ya con la naturaleza de pecado, ¿no? Todos los papás aquí cristianos, o todos los que hemos visto a sus hijos, a los que están en el proceso, son todavía pequeñitos, qué lindos son, ¿no? Cuando los dedicamos al Señor, y mi gordito y mi gordita, lindos, van creciendo y de pronto salen con una mentirota,
con una rebeldía. ¿Y de dónde ha sacado esto si lo tenemos ahí? Enseñándole la palabra, tenemos nuestros devocionales, nuestro altar familiar. ¿De dónde le salió eso? Naturaleza de pecado, hermanos. Naturaleza de pecado. Eso lo traemos en nosotros, todos lo traemos en nosotros. Y Pablo lo está diciendo acá en Romanos capítulo 5, versículo 12 que acabamos de leer, y nos llevó por eso. Esta experiencia nos ha llevado a la condición de muertos espirituales. Estamos muertos espiritualmente. La capacidad para adorar solamente a Dios, puesta por Dios en nosotros en el diseño original, no se perdió. Con este estado de muerte espiritual por el pecado, no se perdió la capacidad de adorar, pero sí sufrió severos daños. Y por eso, y esta es la aplicación del comportamiento nuestro, ¿no? Lo pongo ahí para que lo leas. Por eso tú y yo todos nos obsesionamos fácilmente con cualquier cosa o persona que te cautive. Esto no debería sorprenderte porque lo que se está manifestando allí en ti es tu capacidad de adorar diseñada por Dios, pero estropeada por el pecado. O sea, ahí está la manifestación del diseño de Dios, pero se manifiesta estropeado, ¿no? Por el pecado. Ese es un diseño de fábrica, eso es un sello de fábrica, ¿no? Esa capacidad de adorar, pero malograda por el pecado, insisto. Y es por eso que se manifiesta idolatrando a algo o a alguien que Dios nunca quiso que adoraras. Ahí se desvía toda nuestra adoración. Ahí se desvía toda nuestra adoración. Nuestra tendencia, hermanos, nuestra tendencia fuerte e insaciable hacia la adoración es parte del propósito por el cual Dios te creó, me creó y nos creó a todos nosotros. Para que solamente, hermanos, seamos saciados y estemos satisfechos en el Señor. Es decir, hasta que toda nuestra capacidad de adoración no la volquemos solamente en el Señor, nunca estaremos satisfechos. Nunca. Ahora, en nuestra vida terrenal, canalizar toda esa capacidad de adoración solamente para el Señor, esa es una batalla de todos los días, hermanos. De todos los días, porque enfrentamos todo lo que tenemos alrededor. No puede levantarse con la sana proposición de adorarle todo el día al Señor, pero va a ocurrir algo, un problema en la oficina, en el trabajo, en la misma casa, o con alguna persona en la calle. Va a ocurrir algo que te va a descentrar de ese deseo, de ese propósito. Algunos se cansan, se agotan, ya no insisten, van perdiendo espacio con Dios, pero ahí está la capacidad de adorar. Lo que pasa es que ya se agotan de canalizar todo eso hacia Dios y le empiezan a volcar hacia otros lados, hacia los hijos, hacia el mismo trabajo, hacia un proyecto, etcétera, etcétera. Pero recuerda que hemos sido creados para adorar solamente al Señor. Cuando nosotros nacemos nuevamente y nos transformamos en nuevas criaturas, cuando Cristo nos hace nuevas criaturas, mejor dicho, nuestra capacidad para adorar es reencauzada nuevamente hacia Dios. Fíjese que esto es importantísimo, por eso necesitamos nacer nuevamente, por eso necesitamos de Jesucristo, porque sin Él nunca vamos a poder retornar en una verdadera adoración hacia Dios. Nunca va a ser reencauzada nuestra capacidad de adorar que está torcidísima en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice, cito 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por todos nosotros. ¿Para qué? Para que los que viven, es decir, los que han vuelto a nacer, los que han vuelto a revivir, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, salimos de la autoadoración en que el pecado nos ha metido y somos reencauzados a la adoración de Cristo, nuestro Salvador. Es mi nueva identidad como adorador de Cristo que me permite, hermanos, ahora vivir solamente para Él. Cristo, hermanos, nos regresa al diseño original. Esto es tremendo, hermanos. Solo Cristo nos regresa al diseño original. Nadie puede retornarnos al diseño original, hermanos. No busquemos en otros lados, no busquemos por otros medios. Solamente Cristo nos puede hacer regresar al diseño original. Ese diseño que lo experimentó Adán. Puro, absolutamente puro. Toda su capacidad de adoración, de amor, de entrega, de servicio estaba solamente para con el Señor.
Ese es el punto al que nos regresa el Señor Jesucristo. Entonces, fíjese, esto es sumamente importantísimo. Esta primera implicancia de nuestra identidad en Cristo Jesús nos capacita para cumplir ese propósito para el cual fuimos diseñados por Dios. Segunda implicancia. No nos permite olvidar que Dios nos creó dependientes de Él. No nos permite, nuestra identidad en Cristo, no nos permite olvidar que somos seres dependientes del Señor. No fuimos hechos autónomos, hermanos, y necesito remarcar esto para todos nosotros. No fuimos creados autónomos por nuestro Señor. Aunque somos criaturas con grandes capacidades, con grandes habilidades, talentos, no somos, hermanos, no somos el centro del universo. Dependemos de Dios para nuestra existencia, dependemos de Dios para todo, la manera como nosotros usemos esas capacidades, esos talentos. Más bien deberíamos estar orando para pedirle a Dios, Señor, ¿cómo estas capacidades, estos talentos, estas posibilidades que me has dado, esta carrera, cómo las puedo utilizar para glorificarte mejor a ti? Eso nos ayuda a retornar en dependencia al Señor, ¿no? Aún nuestra identidad proviene de nuestra relación con el Creador. Creo que lo que le dijo a la serpiente, y me hacía recordar el Señor hoy en la madrugada, este asunto, dije, Señor, gracias, tengo que compartir esta bendición que me has dado a mí, ¿no? El famoso encuentro de Eva con la serpiente, en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5, lo que la serpiente le dijo a nuestros primeros padres, eso de no moriréis, ¿no? Ya empezó con la mentira, ¿no? Una mentira categórica, ¿no? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y seguía la mentira, sabiendo el bien y el mal. Hermano, escúcheme, y lo puse ahí por escrito, ¿no? Está claro lo que dijo la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esa fue una mentira, hermanos, diseñada, específicamente diseñada para apartar, para quebrar la dependencia que hasta ese momento tenía de su creador, Dios. Este fue un misil teledirigido. Él sabía exactamente a dónde lo mandaba Satanás para quebrar, apartar y romper, y lo logró. Los apartó de su creador, rompió la relación con su creador. Desde ese momento, hermanos, todos nacemos creyendo que podemos vivir sin Dios. Todos. Y creemos que podemos hacerlo bien. Y creemos que podemos tener buenos resultados en nuestras vidas. Qué rebeldía terrible hemos heredado, mis hermanos. Qué necedad terrible hemos heredado cada uno de nosotros. Pero basta echar un vistazo a las Escrituras y nos daremos cuenta que las Escrituras nos dan testimonio de este error, de esta falacia nuestra de pensar que podemos vivir sin Dios y hacer bien las cosas. Mire, le hago solamente un recuerdo para que vea que eso no es cierto. Porque nosotros nos creemos que podemos vivir sin Dios, es que Caín mató a su hermano Abel. Porque nosotros nos creímos que podemos vivir sin Dios, es que hubo un diluvio universal. Hubo un pueblo escogido por Dios que fue a dar a manos de los egipcios y esclavos por muchísimos años, porque creyeron que podían hacer las cosas sin Dios. Hubo reyes malos sobre Israel porque creían que podían reinar sin Dios. Hubo un periodo llamado de los jueces donde todos hacían lo que bien les parecía porque creían que podían hacer las cosas sin Dios. Por creer que podíamos vivir sin Dios, mis hermanos, Israel perdió la gloria de Dios, los abandonó la gloria de Dios. Entonces, no es cierto, hermanos. Definitivamente que no es cierto aquello de que podemos vivir sin Dios y podemos hacer las cosas y nos pueden salir bien sin Dios. Es un error. Porque creemos que podemos vivir sin Dios. Es que Caín mató a su hermano Abel, no lo olvide. El primer asesinato sobre la tierra. Y porque creemos, y estoy citando en Génesis capítulo 3 tempranamente, ¿no? Y porque creemos que podemos manejarnos y hacer las cosas sin Dios. Paso hasta Apocalipsis, el último libro, las iglesias a las cuales se le llama la atención, ¿no?
todos los errores y pecados que cometieron es porque se desprendieron de Dios. Iglesias que creían que podían funcionar sin Dios. Entonces, por donde vea las Escrituras nos dan testimonio de esto. Es un terrible error. Y nos pasa igual a nosotros. Perdemos la gloria de Dios. Por creer que podemos vivir sin Dios, mis hermanos, hasta se llegó a crucificar al Salvador. La humanidad ha caído en diversos periodos de su historia en etapas de oscuridad terribles, hermanos. Esa independencia autoproclamada hace que nos miremos a nosotros mismos, centremos todo en base a nosotros mismos y que no veamos con buenos ojos cualquier mandamiento de Dios, que no veamos con buenos ojos cualquier principio de la palabra que nos muestre o nos recuerde nuestras responsabilidades para con nuestro Creador, para con nuestro Salvador, Señor. Pero cuando somos hechos por Cristo, nuevas criaturas, dice el apóstol Pablo, que podemos buscar las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3. Dice que cuando nacemos nuevamente y somos nuevas criaturas, podemos poner la mira en las cosas de arriba. Solamente cuando somos hechos nuevas criaturas. Buscamos las cosas de arriba, ponemos la mira en las cosas de arriba. Entonces, esta implicancia es muy importante reflexionarla, mis hermanos, pero me lleva a la tercera implicancia, ¿no? De nuestra identidad como discípulos de Cristo, como nuevas criaturas. Nos permite entender que fuimos creados con una misión. Y ahí desembocamos y se da cuenta, ¿no? Ahora, esto no es una simple coincidencia. Si usted se ve, yo lo puse como digamos, un trío, como tres pilares ahí. Nuestra identidad nos capacita primero para cumplir nuestro propósito de existencia, adorarle solamente a Dios. Si nosotros canalicemos todo nuevamente hacia adorar solamente a Dios, entonces estaremos con los ojos puestos solamente en el autor y consumador de la fe, hermanos. Y eso nos va a permitir, en segundo lugar, veíamos, no olvidar que hemos sido creados dependientes de Dios. Estaríamos siempre solo dependiendo de Dios. Entonces, si estamos dependiendo de Dios, el encontrarnos con Mateo 28 no va a ser ningún problema para nosotros. El encontrarnos con Mateo 28, 19 al 20 no va a ser ningún problema para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que esa es nuestra misión. Y no voy a poner ningún pero, ningún inconveniente, no lo veo como una carga, un fastidio o algo adicional. ¡Ay, hay que hacer también esto! No, será una consecuencia nada más. Ahora, permíteme explicarte esta tercera implicancia para que tengas mayor claridad. Vamos a Marcos capítulo 3, Evangelio de Marcos capítulo 3, versículo 14. 3:14. Hemos estudiado ese pasaje en anteriores mensajes, pero regreso a este pasaje como un punto de partida para explicar esta implicancia, entender que fuimos creados con una misión. Dice que Jesús designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para que estén con él y para enviarlos a predicar. Y luego tendría usted que poner al costado de ese versículo el mandato de Mateo 28, 19 al 20. Y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Y allí está delineada nuestra misión. Allí está delineada nuestra misión. Nos llama para estar con él, pero Jesús tenía bien en claro que los iba a mandar a predicar. Marcos 3 es al principio de su ministerio. Mateo 28 es al final, antes de regresar a su gloria. Entonces nos da el principio y el final como un todo. Esto es importantísimo en la vida de los discípulos de Cristo. El punto es que para llevar adelante, mis hermanos, la misión, esta misión, de manera obediente, ¿no es cierto?, fiel, constante, perseverante, no era solamente un asunto de conocer el mandato y la misión. Me refiero a que miles de cristianos en todo el mundo conocen Mateo 28, 19 al 20. Miles lo conocen, si no todos, pero no todos la cumplen, ¿no? La gran mayoría conocen Marcos 3, 14, pero muy pocos entienden que primero es con el Señor y luego para hacer cosas e ir a anunciar el reino de Dios. Muy poco entienden ese orden, ¿no? Entonces, no solamente es asunto de conocer el mandato y la misión que el Señor nos está dando, sino
Jesús dijo, hay que sopesar los costos que implica tomar para uno la misión de Dios. Hay costos, hermanos. Y ese es un problema crucial hoy en día, porque los creyentes de hoy no sopesan el costo de ser un discípulo de Cristo, no sopesan las implicancias de su identidad como discípulos de Cristo, no las sopesan bien. Y es por eso que no obedecen al mandato de la Gran Comisión. Cristo Jesús obligó a muchos que vinieron a pretender seguirle como discípulos, o con esa pretensión de seguirle como discípulos. Jesús les obligó a que sobrepesaran los costos de tomar la identidad de discípulos de Cristo. Los obligó. ¿Por qué? Porque para obedecer al Señor e ir a ser discípulos a todas las naciones predicándoles el Evangelio, es decir, para obedecer la misión de Dios, se necesita. ¿Qué se necesita? Apunte, se necesita primero, se necesita escuchar al Señor. Escuchar al Señor, eso tiene un costo, escuchar al Señor. Nadie puede decir, mis hermanos, que es un discípulo de un maestro a menos que no esté dispuesto y esté listo para escuchar a ese maestro. Usted sabe y vemos todos los días, el mundo está inundado de maestros compitiendo, hermanos queridos, por oyentes y seguidores, por adeptos. Escuchar a Jesús es lo que un discípulo cristiano hace de manera natural. Cuando Jesús habla, el discípulo escucha. El discípulo se aferra a cada palabra de su maestro porque son palabras de vida eterna. No las va a encontrar en ningún lugar. No se las va a dar ningún seguidor. Absolutamente. Solamente las encontramos en Cristo Jesús. Entonces el discípulo oye o escucha con cuidado a su maestro porque sabe que esas son palabras de vida eterna para su propia vida. El discípulo de Cristo, hermanos, escucha la palabra no por el mero hecho de escucharla o inevitablemente escucharla. Me explico. Cuando usted entra, se conecta a un culto como este o entra a una aula de clases para estudiar la palabra, nos sentamos, inevitablemente vamos a escuchar la palabra de Dios. Inevitablemente. ¿No? A eso me refiero, ¿no? El discípulo de Cristo la escucha no solamente por escucharla, porque tiene que escucharla. No, un discípulo de Cristo la escucha porque ha elegido esas palabras de vida eterna para vivirlas. Ha elegido tomar esas palabras de vida eterna para incorporarlas a su vida. No solamente para sentir satisfacción al oírlas, porque podemos tener satisfacción al oírlas. ¿Cuántas veces los pastores hemos escuchado esto saliendo de un culto presencial, ¿no? Afuera, ay, qué lindo, pastor, estuvo el mensaje, se deleitó, tuvo satisfacción, por eso está diciendo, ay, qué lindo, la palabra de Dios. Sienten satisfacción, pero el sentir satisfacción por oír la palabra de Dios no significa necesariamente que yo haya tomado la decisión y haya elegido esas palabras de vida eterna para vivirlas. No necesariamente significa mi deleite y satisfacción que yo haya tomado esa decisión. ¿Me explico? Mire, los discípulos cristianos, y hablo este asunto, este es un gran problema, mis hermanos, al escuchar al Señor, porque vivimos más arrastrados por nuestras sensaciones, por nuestros sentidos. Los discípulos cristianos no estamos exentos, hermanos, de ser arrastrados, como todo el mundo, hacia la búsqueda solo de la experiencia sensorial momentánea. Claro, nos brinda una gran satisfacción emocional y hasta motivo para gloriarnos, hermanos. Sí, esas experiencias sirven para vanagloriarse a muchos llamados cristianos, ¿no? Soñé tal cosa, no vi la iglesia así, vi los cielos abiertos, mi habitación se llenó de una nube espesa, vi ángeles, ¿no? Vi los cielos abiertos, hablé en otras lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede llenarnos de vanagloria, pero esas mismas experiencias nos dan satisfacción personal. Hay satisfacción. En otras palabras, lo que pasa es que nosotros abandonamos o intercambiamos los valores eternos por las satisfacciones temporales. Y creo que hay mucho de eso en estos tiempos, mis hermanos. Nos movemos más en el orbe de las satisfacciones temporales
que en los valores eternos. Entonces desechamos los valores eternos y preferimos sentir, soñar, experimentar antes que los principios de los valores eternos. Todos tenemos experiencias sensoriales, mis hermanos. Hemos sido creados con esa capacidad. Experiencias sensoriales que nos brindan satisfacción a nuestros sentidos. La comida, por ejemplo, el deporte, una buena película, la música, son experiencias sensoriales. Hermanos, escúchenme, pero todo eso, iglesia, es temporal, es pasajero, no dura para siempre. Los discípulos de Cristo, si bien es cierto, podemos recibir estas satisfacciones periódicamente, no las transformamos, anote esto, no las transformamos en el todo de nuestras vidas y menos las dejamos que nos dominen. Esa es disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque nos restaría para escuchar al Señor. Si yo me dejo arrastrar por todas estas sensaciones, las cuales me agradan, entonces me van a apartar el oído de escuchar al Señor. Y no podemos permitirnos eso. Déjeme ilustrarlo con un pasaje antiguo testamentario que usted lo conoce perfectamente, pero lo quiero aplicar en esta experiencia que, como decía, como creyentes no estamos exentos de ser arrastrados en este mundo por las experiencias temporales que nos causan satisfacción. Génesis capítulo 25, todos conocen, espero, supongo, si no puede leerlo más tarde, esta historia es tremenda, la historia de Esaú y su hermano Jacob, ¿no? Y una lucha permanente entre ellos, Jacob siempre tratando de quitarle su primogenitura a su hermano. Y Génesis capítulo 25, versículo 32, es el momento cuando Esaú llega de todo el día haber estado de caza y no cazó nada, y Jacob lo calculó, preparó un alimento que le gustara, y apenas se llegó a casa se encontró con ese alimento. Y Esaú le dice, Génesis 25, 32, he aquí yo estoy a punto de morir, le dice a Jacob. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? ¿Por qué dijo eso? Porque le expresó su hambre, le dijo que le invitara, y su hermano le dijo, ¿quieres? Muy bien, ok, te voy a servir un plato, pero le puso una condición. Dame tu primogenitura y te doy el plato. Entonces él respondió eso, ¿no? Yo estoy a punto de morir, porque así somos los hombres, ¿no? Sería, dame de comer de una vez, dame de comer o me muero. A ver, hermana, déjelo sin comer, no se va a morir. Es una expresión, ¿no? O sea, que me muero de hambre, no te vas a morir de hambre, ¿no? O bueno, no sé, que dejes de comer un mes, ¿no? Pero es una expresión simplemente, ¿no? Entonces, Esaú está diciendo eso, ¿no? He aquí estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? ¿De qué me sirve la primogenitura? La historia de la venta, o de la entrega, mejor dicho, de la primogenitura de Esaú a Jacob por un plato de lentejas es conocida universalmente, hermanos. Casi todo el mundo conoce esta historia desdichada. ¿Qué es lo que hace? La pregunta es, ¿qué es lo que hace que esta historia haya cruzado milenios y siga cautivando en la mente de todas las generaciones hasta el día de hoy? Que siga cautivando la mente de las que la conocemos o las leemos. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esta historia nos haya cautivado tanto? ¿Sabes qué es? Creo que es porque manifiesta esta historia la lucha permanente del hombre entre el aquí y ahora, es decir, los valores terrenales, las satisfacciones inmediatas, el aquí y el ahora, la contrasta con el todavía no. Esto puede esperar, esto no es prioridad, con los valores eternos. Ese es el contraste que encontramos en esta historia, que nos muestran valores no solo temporales, sino eternos. Esaú, escuche, Esaú fue un hombre que cambió lo valioso por lo útil. Ese es un problema de la humanidad hasta el día de hoy. Repito, Esaú fue un hombre que prefirió lo valioso desechó lo valioso por lo útil. ¿Y qué ocurrió? Lo perdió todo. Por tomar esa elección lo perdió todo. Su primogenitura, hermanos, en ese tiempo, representaba un sitial de honor del hijo mayor, un sitial de honor. Representaba respeto, representaba autoridad. Eso es lo valioso, eso es lo valioso, eso es lo trascendente.
pero eso que era valioso y trascendente, Esaú lo desechó por un plato de comida que satisfacía su ahora, su presente. Representa eso, ese plato de lentejas representa lo útil, lo que inmediatamente nos satisface, ¿no? Entonces desecha lo valioso, el sitial de honor, de respeto, de autoridad que representa la primogenitura, rechaza lo valioso para inmediatamente tomar lo útil, lo que sí lo satisface inmediatamente. El estilo de vida del mundo está basado en eso, hermanos. El estilo de vida del mundo está basado en el aquí y en el ahora, en lo útil que me satisfaga ahora, y desprecia el mundo y relega, olvida lo trascendente. Para un discípulo de Cristo, lo trascendente es precisamente el ser discípulo de Cristo. Eso es lo trascendente, eso es lo valioso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque al que es discípulo de Cristo se le ha dado vida eterna, se le ha hecho nueva criatura, se le ha dado el Espíritu Santo, se le ha dado un lugar privilegiado con Cristo en lugares celestiales y se le ha dado el título de embajador del reino de Dios. ¿Es o no es eso valioso y trascendente, hermanos? Eso es lo valioso y lo trascendente. Pero siendo esto lo más valioso y trascendente, hay cristianos, hermanos, lamentablemente y tristemente, tenemos que admitirlo, que venden esa primogenitura por un miserable plato de lentejas, por el aquí y por el ahora. Usted se da cuenta en la historia de Saúl, en ningún momento, hermanos, usted relea la historia, en ningún momento Esaú evaluó la situación desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo voy a dar mi primogenitura? Esto es algo que estoy recibiendo que me da honor, esto es algo valioso. ¿Cómo voy a intercambiarlo por un plato de lentejas? Oh, Señor, perdona, ¿no? Pero no hizo ninguna evaluación, simplemente vio el ahora. Tengo hambre, me muero de hambre, quiero comer ahora, ¿no? Primogenitura, no me sirve de nada. Él vio su ahora, entonces él concluyó que su insatisfacción inmediata era su prioridad, pero priorizó mal y fue irremediablemente su destrucción. Me voy a morir de hambre, es una expresión que hasta el día de hoy se utiliza, y no me refiero por el hecho de comer. O sea, quiero esto, quiero esto, renuncia a lo valioso por lo inmediato. Hoy por hoy vivimos en ese mismo cruce de caminos, mis hermanos. Y le doy ejemplos para que usted capte bien lo severo de este cruce de caminos que desdice muchas veces la vida de los que son discípulos de Cristo. Por ejemplo, ¿llevo o no llevo un doble libro de contabilidad en mi negocio? ¿Por qué tiene que hacerse esa pregunta? Ni siquiera la debería considerar. Existe solamente un libro y ese es el libro legal y ese es el libro que se muestra a todos. ¿Por qué tengo que considerar, debo o no debo el cruce de caminos? O si no, ¿vendo esta propiedad o terreno en su precio justo o procuro sacarle una buena tajada al inocente comprador? Le engaño y le saco más. O acepto una nota reprobada o hago trampa en el examen. No estudié. Lo normal es, está bien, acepto, póngame mala nota, profesor. No, doy el examen y hago mi trampa, hago todo mi rollo, me escribo todo en la mano y qué sé yo. O no, ahora es audífonos así de pequeñitos a la oreja, ¿no? Y me corrigen desde afuera. La tecnología. O rechazo o acepto la propuesta de transar para que me hagan este trámite rapidito nada más. Le paso su billetito por abajo, ya tengo, no voy a esperar 15 días, en 24 horas me lo sacan al toque. ¿Por qué tienes que hacerte esa pregunta, discípulo de Cristo? ¿No? ¿Pago o no pago esta coima para entrar a esta institución armada? ¿Tengo al bebé o me hago un aborto? Hermanos, podría seguir lanzando una serie de cruces de caminos en que los cristianos empiezan, ¿no?, a tratar de encontrar una ambigüedad entre lo valioso y lo útil, lo inmediato. Y terminamos, igual que Saúl, vendiendo nuestras primogenituras por miserables platos de lentejas. Lo útil, hermanos, anote esto, lo útil o inmediato siempre involucra satisfacción, y la satisfacción es egoísta.
Lo valioso involucra dignidad, involucra integridad, involucra santidad. No olvide, ahí está el contraste. Entonces dice Génesis 25, regreso a la historia de Esaú, Génesis 25, versículo 34, dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, él comió, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Note usted, a no ser que usted lo tenga ya marcado en su Biblia, este versículo, si usted marca los verbos de acción de Esaú, comió, bebió, se levantó, se fue, usted se va a dar cuenta que eso nos muestra es como una radiografía de la satisfacción de Esaú. Y su satisfacción, si se dan cuenta, fue pasajera y momentánea. Comió, bebió, se levantó y se fue. Se acabó el plato de lentejas. Y el valor principal, hermanos, quedó dañado irremediablemente. Así menospreció Esaú su primogenitura. El valor principal lo terminó perdiendo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre resaltó lo valioso por sobre lo meramente útil, lo eterno por encima de lo inmediato. Es por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, si bien recordarán, esta es la razón por la cual dijo esto el Señor, Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo valioso, eso es lo trascendente. Y todas estas cosas, agregó, ¿no? Comida, bebida, vestido, que es lo inmediato, que es lo intrascendente, os serán añadidas. Ese es el orden. Ese es el orden. Entonces se puede decir que se es discípulo de Cristo, mis hermanos, si no se ha tomado la decisión de escuchar la palabra de vida eterna de Cristo Jesús, es decir, haber elegido lo de valor, lo trascendente, lo eterno. Un discípulo de Cristo siempre va a elegir lo valioso, lo de valor, no lo inmediato, ¿no? Va a elegir siempre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas va a confiar que Dios las va a añadir, ¿no? Entonces, ahí tiene esta de esta implicancia decíamos, de escuchar al Señor. Es necesario, decíamos, no solamente escuchar al Señor, sino sopesar las palabras del Señor. Cuando escuchas lo que Dios dice, tienes que sopesar, tienes que poner por balanza. Y esto también tiene un costo, por si acaso, todo tiene un costo. Escuchar a Jesús, hermanos, no es suficiente. No es suficiente escuchar. Se puede pasar toda una vida escuchando, escuchando, escuchando. No, no es suficiente. Un discípulo no escucha y luego se aleja como si las palabras del maestro no tuvieran impacto en su vida. No, cuando Jesús llama a sus discípulos, los llama, hermanos, a sopesar sus palabras, a considerar su valor, a ponderar el peso de la enseñanza de Jesús. Cuando alguien decide seguir a Cristo, Él le dice, recuerda, Mateo capítulo 11, revisemos las palabras de Jesús para que te des cuenta. Este asunto de sopesar las palabras de Jesús no es seguirlo por seguirlo, decía, ¿no? Mateo capítulo 11, verso 29, tomad mi yugo sobre vosotros, dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, dijo Jesús. El mandato del Señor aquí, tomad, porque es un mandato, tomad, es sopesado por el discípulo, siendo un aprendiz, el discípulo, debe sopesar las palabras de Cristo y debe ver cuánto pesan estas palabras. Si usted se da cuenta, tomad mi yugo sobre vosotros. Percibe el mandato, se percibe autoridad divina en ese peso. Pesa ese mandato y por eso la obedece sin lugar a dudas. El discípulo, el aprendiz, por el peso que tiene, debe obedecerla. No nos queda otra opción, hermano. No hay opción B, C, D, X, Y, Z. Hay una sola actitud ahí y es la obediencia. Porque estoy persiguiendo el peso, esto pesa en realidad y por eso debo obedecerlo. Y aquí está la gran diferencia, hermanos. En este sopesar, aquí está la gran diferencia entre un verdadero discípulo o un falso discípulo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, si usted se da cuenta, o bien recordarán muchos de ustedes, Juan capítulo 6, Jesús
en ese capítulo hace una tremenda declaración. Él declara en Juan 6 que Él es el pan de vida y que todo aquel que viene a Él nunca tendrá hambre y el que cree en Él no tendrá sed jamás. Estoy leyendo el verso 35 de Juan 6. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor, ¿no? Eso produjo una reacción de asombro entre sus seguidores, que empezaron a murmurar todos, ¿no? Y luego, fíjense lo que agrega el Señor cuando Él nota ese murmullo, versículo 53, Jesús agrega lo siguiente, dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendráis vida en vosotros. Cuando escucharon eso, la gente, ya eso fue el colmo, ¿no? Y ya no lo pudieron resistir. Y por eso, fíjese la reacción, versículo 60. Versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué están haciendo estos discípulos, entre comillas? Están sopesando las palabras de Jesús, están ponderando las palabras de Jesús y se están dando cuenta el peso de la palabra de Dios y están como que cargando algo, viniéndose hacia abajo, diciendo, esto pesa demasiado, no me conviene. Entonces, sorprendentemente por eso, leemos lo que dice el verso 66. Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué ocurrió eso? Porque sopesaron. Sopesaron. Hermano, hermana querida que me escuchas, ¿ya sopesaste la palabra del Señor? Mire, estos discípulos ya no andaban con él. Discípulos de Jesús, dice. Discípulos de Jesús. Entonces, ahí te das cuenta de algo. Y te doy un poco de claridad acá. En los versos 60 que hemos leído, versos 60 y 66, se usa el mismo término para discípulos, se usa el mismo término en griego, es el término matetes. Matetes. Y el término matetes significa en los dos casos discípulos. Pero vemos acá, pero estos eran falsos discípulos, me dirán. O eran verdaderos discípulos. ¿Cómo los podemos calificar? Hace rato dije esto, cuando Jesús les aclara quién es su padre, por eso expliqué esa parte, esto se hace más sencillo porque guarda esa misma línea. ¿Qué eran estos que sopesaron y se fueron? No siguieron más a Jesús. No eran discípulos, eran simplemente admiradores, simpatizantes, partidarios, adeptos, hinchas, llámenle como quiera, pero no eran discípulos. No eran discípulos. ¿No? Entonces, pero el Señor está ayudándonos a comprender y a ver acá esa diferencia entre discípulos. No sé, muchos se pueden llamar que son discípulos de Jesús, pero ¿son verdaderos matetes o no son verdaderos matetes? Habría que preguntar. ¿Quién es el verdadero matete? Es aquel que sopesa las palabras del Señor, no solamente le escucha, sino las sopesa y sabe que hay un costo, pero las recibe. Decide llevarlas sobre sí, decide tomar las palabras para sí. Pero eso nos lleva a una tercera acción, y es obedecer al Señor. No solamente hay que escuchar al Señor, hay que sopesar sus palabras. Obviamente esto no tendría sentido si uno no termina obedeciendo al Señor, y quiero terminar con esto, ¿no? Obedecer al Señor. Nadie puede, hermanos, realmente nadie puede llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús si no está dispuesto a obedecerlo. El discípulo o la discípula, el que realmente es el que realmente escucha y aprende. Entonces va a poner en práctica lo que aprende. Para el discípulo, la obediencia no es opcional, hermanos. Eso lo hemos visto, lo hemos repetido varias veces. Si necesita apuntarlo por milésima vez, hágalo. Para el discípulo de Cristo, la obediencia no es opcional. Jesús ha demostrado ser digno de toda, no solamente adoración, sino obediencia. Aquellos que lo conocen mejor están más conscientes de que es digno de esto, ¿no? Cuando recuerdan esta frase que ha quedado marcada en la historia y en la experiencia de Jesús, incluso en los creyentes actuales, en aquellas famosas bodas en Caná, Génesis o Juan capítulo 2, versículo 5, cuando en aquella boda estos novios se quedaron sin vino. Entonces María, la madre de Jesús, llama a los sirvientes de la casa y les dice que busquen a Jesús. Y les dice una frase que queda marcada para siempre, ¿no? Les dice, haced todo lo que Él os diga. Haced todo lo que Él os diga.
haced todo lo que Él os diga. Esa frase debería marcarnos, creo, a todos, ¿no? Porque interesante que María decía, vengan, obedézcanme a mí, yo soy la intercesora o la cointercesora, entonces obedezcan todo lo que yo les voy a decir. No tengo necesidad de María, directamente hago lo que Cristo dice, de frente con Él. Ese fue un gran consejo, hermanos, por cierto, poner en práctica las enseñanzas del Maestro tal cual las diga. Ese es el fruto del verdadero discípulo. Ese es el fruto del verdadero discípulo. Jesús mismo declaró, si tú recordarás en el mismo evangelio de Juan, y no una, sino 3, 4 veces, él declaró ahí en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 15, él mismo declaró que aquellos que lo aman, ¿cómo demuestran su amor para con el Señor? Guardando sus mandamientos. ¿De acuerdo? Guardando sus mandamientos. Y es que uno tiene que desembocar a eso. Escucho al Señor, sopeso sus palabras y decido obedecer. Decido obedecer. Mateo capítulo 7, hermano, o 17. Mateo capítulo 17. Permítame, y ahí terminando con este pasaje. Mateo capítulo 17. Se nos describe el momento en que Jesús se transfigura delante de Pedro y Juan. Ahora, capte bien este pasaje que es no solamente importante, es impresionante, diría yo, que es el pasaje que se leyó al inicio. Yo regreso al pasaje que nuestro hermano Guillermo leyó antes de empezar el mensaje. Jesús se transfigura delante de 3 de sus discípulos, no sé, es Pedro, Juan y Jacobo. Ellos lo ven resplandecer en toda su gloria al Señor. Pero es en esa experiencia sublime que ellos están percibiendo y teniendo, que Dios nos da una gran lección de vida a todos nosotros ahora, mis hermanos, sobre todo en estos tiempos. Es Pedro, si ustedes recordarán, quien le plantea al Señor, según lo que leemos, es Pedro el que plantea al Señor construir unas enramadas para que se queden allí más tiempo, en esa montaña. O sea, Pedro está extasiado con lo que está mirando, quedémonos sacando más, Señor. Pero dice el verso 5, Mateo 17, versículo 5, dice, mientras él aún hablaba, se refiere a Pedro, ¿no? Porque él plantea, hagamos unas enramadas aquí, Señor, en el verso 4, y entre el verso 5, lee usted allí, entre el verso 5, y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, dice, y he aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía esta voz? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Si nos damos cuenta, mis hermanos, y los llevo a percatarse de este detalle, es como si Dios le hubiera dicho a Pedro, que estaba hablando, estaba haciendo su planteamiento de que hagamos enramadas y que él tenía su plancito ahí, ¿no? Pero de pronto lo interrumpe Dios y es como si le dijera, Pedrito, tranquilo, lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás deseando hacer es totalmente irrelevante, es totalmente fuera de lugar. Lo más importante, aún más que la experiencia extasiante de la contemplación de mi hijo o de la adoración hacia él, más importante que todo esto es la obediencia a mi hijo. Por eso deben oírle a él con cuidado para obedecerle con cuidado. Eso en realidad estaba haciendo el Señor. Interrumpió a Pedro para dejar las cosas en claro y el orden en claro. Y es que muchas veces, hermanos, nosotros nos perdemos, ¿no? Y voy en este final despacio para que me comprendan, ¿no? Nos perdemos, muchas veces nos extasiamos en nuestras propias oraciones, postraciones, adoraciones, cánticos, etcétera. Nos perdemos más en esto, en experiencias gratificantes, pero que nos pueden hacer olvidar, si bien es cierto, son legítimas, nos pueden hacer olvidar o relegar la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Obedecer lo que haya dicho el Señor. Podemos tener, terminando este mensaje, un tiempo lindo de adoración, 3, 4, 5 alabanzas y postración y todos nos deleitamos. Nos podemos perder en esa experiencia gratificante y olvidarnos todo lo que el Señor nos ha mostrado en esta mañana en su palabra.
cuáles son las implicancias de un discípulo verdadero de Cristo. Escuchar cuidadosamente las palabras, sopesar sus palabras y estar dispuesto a obedecerlas. Nuestros tiempos con el Señor, mis hermanos, pueden ser muy gratificantes. Y lo digo con todo amor, hermanos. Pueden ser gloriosos, pueden ser incomparables, sublimes, fuera de este mundo pueden ser. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es volver a conectarse con el mundo en que vivimos para mostrar a este mundo que somos discípulos de Cristo. Conectarnos con el mundo para mostrar a Cristo, el Señor, a través de nuestras vidas. Si no, fíjese, esto nos muestra el texto. Cuando Pedro, Juan y Jacobo oyen la voz del Padre, dice el versículo 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, una nueva experiencia para ellos, y tuvieron gran temor. Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, dice. Entonces, casi estaban paralizados. Pero en el siguiente versículo usted se da cuenta, se escucha la voz de Jesús y les da una doble orden. Les dice, levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Dice, levantaos es, no se queden ahí. Y dice, no se queden ahí, no lo repite el Señor hoy en día. No te quedes extasiado en tus momentos que pueden ser sublimes, lindos, incomparables, espectaculares, fuera de este mundo, cuando estás a solas con el Señor. Ok, bien por ti. Bien por ti. Pero no debes quedarte ahí, ¿no? Y yo me imagino, hermanos, no dice el texto eso, solamente estoy imaginando, me imagino a Jesús empezando a caminar. Cuando les dijo esto, empezó a caminar y a descender el monte. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice el versículo 9 a continuación, dice, cuando descendieron del monte, dice, levántense, él tuvo que dar la iniciativa a caminar, si no ellos no se movían, ¿no? Cuando descendieron del monte, dice, si te das cuenta, ¿qué es lo que hallaron abajo del monte? Te ayudo a verlo, versículo 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sacar. Responde Jesús, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Fíjese, hermanos, ¿qué es lo que hallaron? Descendiendo, hallaron la cruda realidad en la que vive mucha gente. Y Jesús volvió a atender esas necesidades. ¿Que no le era más fácil a Jesús quedarse en el monte y desconectarse de todo esto? Sí, era lo más sencillo, pero no. Estaba leccionando a sus discípulos, esto puede ser extasiante, pero necesitamos bajar. Hermanos míos, iglesia, este domingo u otros pueden ser muy especiales para usted y lo puede usted estar disfrutando en adoración al Señor, pero debemos recordar que no podemos quedarnos en este monte. Tenemos que descender allá, ¿no? Donde está tu familia enferma, tus amigos rebeldes, tus amigas sin esperanza. Debemos descender donde hay mucha gente que se muere en enfermedad y en muerte, donde se oye el clamor de los desesperados, porque es aquí donde el Señor nos ha puesto para que mostremos a Cristo. Un discípulo de Cristo hace eso. Por eso no vive de espaldas a la gran comisión. Este es parte de nuestra identidad como discípulos de Cristo. Voy a pedir que mi esposa nos guíe en este tiempo de oración, mis hermanos. Carlitos, por favor, puedes abrir el micrófono a mi esposa, porque creo que necesitamos, después de haber escuchado al Señor como veíamos, las implicancias de ser un discípulo, si hemos escuchado, espero que haya estado poniendo sobre la balanza, pesando sobre su corazón todas estas palabras, porque a pesar de haber sido una serie corta de 3 mensajes, pero mire a dónde estamos desembocando. Mira a dónde estamos desembocando, a dónde nos ha llevado el Señor. Yo percibo como si el Señor dijera, mira, este es el problema de todos ustedes, no solo como iglesia local, sino en el mundo entero. No están entendiendo lo que son. La identidad que les he dado tiene un propósito y tiene una misión. Tenemos que orar, mis hermanos. Tenemos que orar. Amor, por favor. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana nos estás haciendo recordar la importancia, Señor, de nuestra identidad contigo y
Sabemos que muchas veces, Señor, hemos olvidado este principio de ese pacto, Señor, que tú hiciste en la cruz por amor a nosotros. Y rendiste toda tu vida, Señor, para justamente darnos esa nueva vestidura, Señor, la cual tenemos que llevar cada día. Queremos pedirte perdón, Señor, porque fácilmente podemos dejar de recordar, pensar y reflexionar, Señor, en lo que tu palabra nos enseña cada día. Sabemos, Señor, que no podemos vivir por maravillarnos solamente en momentos en que estamos contigo. Son muy importantes, pero también tenemos que ver la realidad, Señor, de dónde estamos. Tu palabra nos enseña, Señor, que nos dejaste en este mundo, aunque no lo somos, pero nos dejaste justamente, Señor, para poder glorificarte a ti, para poder andar en ti y para poder ejercer, Señor, la vida nueva que tú nos has dado. Muchas veces, Señor, nos hemos detenido en el pasado y no hemos entendido que en ti somos nuevas criaturas. Y al no entenderlo, Señor, entonces todavía vivimos atorados, turbados, Señor, con muchas cosas que nos han sucedido. Pero Dios, tú nos enseñas que la vida nueva que nos has dado es para glorificarte. Si pudiéramos entender, Señor, este principio, Dios, que ya somos nuevos en ti, entonces nuestros pasos serían totalmente diferentes, serían agradables a ti. Tú mismo dijiste de tu Hijo, Señor, que en Él encontrabas complacencia. Y son esas huellas, Señor, las que nosotros tenemos que seguir día a día. Tenemos que aprenderlo, Señor, porque a veces miramos mucho el lugar donde estamos y no aprendemos a mirarte a ti. Pero, Señor, cuando nosotros fijamos nuestra mirada en ti, Señor, entonces comenzamos a entender que nuestra vida ya no es nuestra vida, sino que te pertenece a ti y que todo lo que nosotros hacemos es para contentar tu corazón, Señor, así como lo hizo Jesucristo y nos has dejado este, este, este ejemplo, Señor, en su vida. Sabemos, Señor, que nosotros tenemos que seguir esas mismas pisadas. Y aún, Señor, sabemos que reflejar tu nombre, reflejar tu presencia, Señor, es poder cumplir tu misión en medio de esta tierra. Tú deseas, Señor, multiplicarte aquí en la tierra a través de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Porque, Señor, cada vez que nosotros creemos en ti, te obedecemos y hemos rendido nuestras vidas, entonces, como tu palabra dice, Señor, hay un efecto multiplicador, ya que tú deseas, Señor, que haya muchos cristianos que llevan tu nombre, Señor, en medio de este lugar oscuro. Y te rogamos, Dios, de que podamos realmente entender y comprender, Señor, la importancia de poderte agradar a ti. Si nosotros entendemos, Señor, esta importancia, entonces dejaremos muchas cosas que cargan nuestro corazón y que han causado dolor de muchas circunstancias, de muchas cosas, Señor. Y entenderemos, Señor, que solamente vivimos por ti, porque por ti nos movemos y por ti somos. Y es a ti a quien vamos, Señor. Algún día terminará, Señor, nuestra existencia aquí en la tierra, pero continuará, Señor, contigo. Y es eso lo que tenemos que grabar en nuestros corazones, Señor, de poder entender, Señor, que nuestra vida debe de agradarte en todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos tu bendición para la iglesia, Señor, y permítenos ver que las pruebas y las dificultades que podamos pasar es parte, Señor, de nuestra vida, pero sobre todo entender que tú jamás te has movido, Señor, de nuestros corazones, porque nos prometiste, Señor, tenernos en tus manos y cumplir tus propósitos y tus planes en cada una de nuestras vidas. Queremos creer en ti, Señor, y también adorarte en espíritu y en verdad en todo momento. Y todo esto, Señor, lo ponemos delante de tu presencia en el nombre de Jesús.